Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Como siempre, damos gracias a cada uno de ustedes que están aquí obedientes, juiciosos, queriendo seguir escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre será una bendición para todos los que entendemos realmente que su palabra es vida y es bendición, ¿cierto? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17, que yo creo que todos o la gran mayoría conocen esta porción bíblica y que es fácil de aprender o será difícil de aprender. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Nos lo aprendimos, ¿cierto? Fácil. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás para guiarnos, para enseñarnos, para darnos sabiduría, para entender correctamente lo que tú quieres hablarnos y decirnos en esta mañana. Aquí estamos dispuestos a seguir oyendo y a seguir obedeciendo porque queremos ser oidores, pero también hacedores de tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, el título que vamos para esta palabra es Oración por Colombia. Por eso aquí dice orar sin cesar. Hoy es un día muy importante para Colombia. Uno de los días más importantes y que va a marcar la historia de nuestra nación. Son las elecciones. Y nuestro deber es orar por Colombia. ¿Por qué debemos orar por Colombia? Porque ¿y a quién debemos orar? La oración es sencillamente un diálogo con Dios, es también hacerle ruegos o peticiones a Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Por Colombia. Hoy lo vamos a hacer, pero no porque no lo hayamos hecho antes. Nuestro deber es orar por Colombia todos los santos días, pero hoy es uno de esos días muy importantes. Amén. Para que sigamos orando por Colombia, para que toda Colombia, la decisión que tomemos para el futuro gobernante de nuestra nación, sea una decisión de Dios. Amén. Sea dirigida por Dios, bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra propia prudencia, por lo que yo opino, lo que a mí me parece, de acuerdo a mi partido político o de acuerdo a mis intereses personales. No, nuestra decisión debe ser basada en la voluntad de Dios. Amén. ¿Con qué fin? Porque si es basada en mi criterio, en mi propia opinión, en mi concepto, puedo equivocar y hacer que Colombia no vea luz sino tinieblas. Muy importante lo que vamos a hacer hoy, todos los colombianos, es muy importante. Por eso debemos orar para que cada colombiano sea dirigido por Dios. Busque a Dios y haga lo que Dios le diga. Porque lo que Dios nos dice no le va a decir a uno una cosa y al otro otra. Dios le va a decir a todos lo mismo. ¿Cuántos lo creemos? Y cuando uno dice, no, pues usted votó por el que usted quiso, yo por... Además, ¿a usted qué le interesa por quién voto yo? Entonces, nosotros debemos, es decir, yo voy a votar, no de acuerdo a mi partido político, no. Nosotros los cristianos no nos dejamos guiar por un partido político, sino nos dejamos guiar por la voz de Dios y por la voluntad de Dios. Amén. Porque no es una decisión cualquiera. Es una decisión muy, pero muy importante. Amén. ¿Y por qué debemos pedírsela a Dios? ¿Por qué tenemos que orar a Dios para que Él guarde los corazones de las personas, para que Él guarde la decisión de cada uno y Él nos coloque la dirección correcta?
Pero la persona que no busca a Dios y no busca su voluntad, pues lo va a hacer bajo su propio criterio. Y se puede equivocar terriblemente. Amén. Después tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no hiciste mi voluntad? Ah, es que a mí me pareció que era lo correcto. A usted le pareció que era lo correcto. Pero si queremos saber lo correcto, debemos buscar a Dios. Y por eso lo busco a Él, porque Él es perfecto, porque Él es el dueño de toda la tierra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y porque Él es justo y bueno, porque Él sí sabe qué es lo que necesita Colombia. ¿Quién lo sabe bien? Dios. Hay las personas juran que creen que saben que necesita. No, el que sabe es Dios. Y nosotros, como colombianos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe para no cometer un error y el pueblo gima. Porque cuando un gobernante es impío, el pueblo gemirá. Pero cuando el gobernante es justo, el pueblo se alegrará. Y no queremos que Colombia gima. Amén. Por eso la importancia de saber elegir. Amén. O de nuestro voto, que es un deber ciudadano, que es un deber patriótico, que todos debemos tener. El que no lo hace no entiende. Quiere que otros decidan por él y después está criticando. No, todos debemos hacerlo. ¿Cuántos lo creemos? Es mi deber patriótico. Tengo que hacerlo, debo de hacerlo. ¿A usted le están obligando? No, pero yo siento que es un deber. Amén. Y Dios es el que me impulsa a hacerlo. ¿Por qué? Porque Colombia necesita la bendición de Dios. Amén. No, Colombia necesita ser gobernada por Dios y no por las tinieblas, no por el mal, no por la hechicería, la brujería, no por las desviaciones sexuales, no por un modelo de familia que no es conforme al modelo original de Dios, no por la brujería. Amén. Sino por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en el Salmo 47, vamos a leer los versículos 7 y 8, aunque será bueno leer todo el Salmo, pero vamos a leer solo los versículos 7 y 8, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Quién es el que reina sobre todas las naciones? ¿Quién es el Rey de toda la tierra? Dios. ¿El quién está sentado allá en su trono mirando y gobernando a todo el mundo? Dios. Un gobernante cuando sube al trono, o bueno, al trono no, sino sube a gobernar, valga la redundancia, es porque Dios lo decidió así. Porque Él es el que pone y quita reyes. ¿Quién? Dios. Dios es el que pone y quita reyes. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, nos dice así la palabra de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Diga, yo soy sabio y entendido, porque Dios es el que me ha dado esa sabiduría y ese entendimiento para saber elegir la voluntad de Dios. No me voy a dejar convencer por planes, proyectos de gobierno. Yo me voy a Dios, los escucho, cada plan de cada candidato, su plan gubernamental. ¿Cuáles son los planes que usted tiene para la nación Colombia? Los escuchamos, los vemos, pero no nos guiamos porque cuál me gusta y cuál no me gusta, sino vamos y se lo presentamos a Dios y Dios es el que decide. Él me dice por quién debo votar. ¿Quién? Dios. Amén. Si de verdad yo quiero no equivocarme, si de verdad yo quiero elegir correctamente, tengo que buscar a Dios porque Él es el Rey de todas las naciones.
Él reina sobre todas ellas, Él está sentado en su trono, Él es soberano, Él decide, Él sabe lo que es mejor para nuestra nación Colombia. Amén. Y algunas personas votan bajo sus intereses personales. Se dejan convencer porque el papá y la mamá votaron por eso, entonces yo también. Porque fulanito va a votar por eso, entonces yo también. No, votemos todos por la persona que Dios nos diga, basados en la voluntad de Dios. Amén. Y eso lo hacemos cuando somos entendidos en la voluntad de Dios. En el libro de Efesios 5:17 nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El insensato no busca la voluntad de Dios. El entendido sí busca la voluntad de Dios. Lo hace porque, basado en su prudencia, no reconoce a Dios en ese camino. ¿Y cómo no vamos a reconocer a Dios en algo tan importante como es gobernar nuestra nación Colombia? Amén. Debemos buscar a Dios, lo debemos hacer y pedirle que nos guíe. O que nos enderece el camino si estábamos inclinados más hacia algo que Dios no quiere. Amén. Y cuando eso sucede, pues Dios nos va a direccionar. Y nos va a decir, hijo mío, esta es mi voluntad. Pero lo bueno de Dios es que nos da el libre albedrío, que nosotros decidimos si le hacemos caso a su voluntad o seguimos nuestra propia voluntad. Amén. Dios dice, esta es mi voluntad, tú verás si la sigues. Amén. Y nosotros decidimos, Él no me va a obligar. Jamás Dios obliga. Si obligara, pues nadie se equivocaría, ¿no? Pero no es así, porque tenemos ese libre albedrío, esa libre decisión de tomar nosotros. Pero lo bonito es que Dios quiere que nosotros en nuestro libre albedrío escojamos hacer la voluntad de Dios. No soy un insensato, soy una persona entendida de cuál es la voluntad de Dios. Yo busco a Dios no para que Él haga mi voluntad, yo busco a Dios para conocer su voluntad. Amén. Y muchas personas oran, buscan a Dios en oración, pero es para pedirle, decirle, Señor, necesito esto, dame esto, traiga esto, que no está lloviendo, que llueva, y si llueve, está lloviendo mucho, Señor, mire que mi esposo, mire que mi esposa, mire esto y mire lo otro, Señor, cambia, haz esto y lo otro. Pero ¿cuántos vamos a decirle, Señor, me está pasando esto y lo otro, pero quiero saber, conocer tu voluntad? Para yo tomar una decisión sabia. El entendido busca a Dios y busca su voluntad. El insensato no busca a Dios casi en ninguna de sus decisiones. Y en esta decisión que es, ¿no les parece una decisión muy importante? Los que nos están viendo ahí, ¿tú crees que es una decisión muy importante? Por supuesto. ¿Buscaste a Dios? ¿Le pediste a Dios? ¿O solo dijiste que, Señor, yo voy a votar por tal y punto, así que guíame? Para que yo voy a votar por... ¿Le pidió la voluntad de Dios? No, solo le dijo que lo respaldara en su decisión. Pero no dijo, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? La persona entendida busca en la voluntad de Dios porque sabe que nosotros los seres humanos somos imperfectos, que tendemos a equivocarnos. Y yo voy a hacer una pregunta a todos los que nos están viendo, a los que están acá. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Nunca te has equivocado? Preguntas que nos debemos contestar. Si la respuesta es nunca me he equivocado, jamás, entonces es porque es Dios. Porque Dios es el que nunca se equivoca. Amén.
¿Y se han visto personas que dicen que nunca se han equivocado? ¿Cómo están de engañados? El orgullo, la soberbia los tiene. Mejor dicho, es que yo nunca me equivoco. ¿No? ¿Cuántas veces se ha equivocado y tal vez ni se ha dado cuenta? El único que nos puede dar conocimiento y sabiduría, Él es el que da el conocimiento, el que nos da la sabiduría para las decisiones correctas, es Dios. Amén. Si lo buscamos en oración. Dios, oro por mi país, Colombia. Te suplico por mi nación. Pero yo sé que yo tengo que poner un granito de arena ahí para que Colombia sea bendecida. Y que mi granito de arena sea, mi granito de arena sea la voluntad de Dios. Amén. Qué bendición los que nos dejamos guiar por su voluntad y no por nuestras propias convicciones, sino por su voluntad. Y una persona, pues obviamente que le van a hablar de parte de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros que nos están hablando de parte de Dios? El entendido, el que quiere hacer la voluntad de Dios, es el que sabrá, ojo, el que sabrá quién le está hablando de parte de Dios y quién le está hablando de su propia cuenta. Amén. El entendido en hacer la voluntad de Dios. El que no, eso se deja convencer del uno, del otro, se deja influenciar de este, se deja influenciar del otro. Pero el entendido sabe cuándo le están hablando de parte de Dios. Amén. Y cuándo no. ¿Se han visto personas que dicen, no, yo esa palabra no me gustó? Esa palabra a mí me parece que eso no es de Dios. ¿Tú estás seguro que no es de Dios? ¿Eres entendido en la voluntad de Dios para saber eso? ¿Le preguntaste al Espíritu Santo que si eso es de Dios o no? Él te guió, Él te dijo que no. ¿O es solo tu criterio? ¿Es solo tu opinión? Amén. Y por eso, ¿cómo sé yo que me están hablando de parte de Dios? ¿Cómo sé yo que esa persona está en la voluntad de Dios? En el libro de Juan 7:17 nos dice la palabra del Señor. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una persona, la persona que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, es la persona entendida que va a saber cuándo le hablan de parte de Dios y cuándo no. Pero una persona que casi nunca va a buscar a Dios para conocer su voluntad, sino para que Dios haga lo que ella quiere, esa persona nunca va a saber cuál es la voluntad de Dios cuando le hablan de parte de Dios, sino que se deja engañar fácilmente. Pero el entendido es una persona que siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Yo voy a esperar, estoy esperando en Dios porque quiero hacer su voluntad. Estoy esperando tomar mi decisión para hacer la voluntad de Dios, la de Dios. Porque mi anhelo es hacer su voluntad, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Porque como son más altos mis pensamientos y como sus pensamientos, son más altos y sus caminos son más altos que los míos. Y no son un poquito mejor que los míos, son ampliamente superiores. Así que yo necesito mejor seguir la voluntad de Dios, ¿no? Es como cuando uno se casa, no se puede uno equivocar. Amén. Uno debe pedirle a Dios su dirección, muéstrame tu voluntad para no equivocarme y tener un hogar en victoria y en bendición. Y no estar divorciándose, separándose y volviéndose a casar y otra vez volviéndose a separar, odiándose, insultándose, peleando por los hijos, por los bienes, No, sino más bien decir, Dios mío, necesito tu voluntad para no tener que pasar ese proceso feo y tedioso y amargo y que me va a traer daño a mí y a mis hijos, a mi casa. ¿O no? Entonces dice, pues qué bueno que viniste a mi hijo, porque tú tienes la elección de hacerlo a tu manera, pero qué bueno que tú elegiste buscarme a mí,
Qué bueno que tú estás entendiendo que dejaste de ser insensato y ahora eres una persona entendida que quiere conocer la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Hasta para comprar algo, comprar ropa. Yo necesito reconocer a Dios en eso. Señor, me gustó eso, me gustaría comprármelo. Pido tu dirección. Algo tan sencillo, ¿no? Para comer, ¿será que le pedimos a Dios cuál es su voluntad? O comemos ahí, cloca. Asimismo, si esas decisiones son tan sencillas y reconocemos a Dios, ¿cuánto más será en las decisiones muy importantes, como es esta de hoy, de elegir a nuestro futuro gobernante? Amén. Necesito dirección, necesito sabiduría, necesito no equivocarme. Porque cuando una persona vota y el gobernante es impío y hace lo malo y hace que Colombia gima, y si tú votaste por él, tú pasarás las consecuencias que vienen. Tú tendrás la culpa de eso, porque tú lo elegiste y no buscaste la voluntad de Dios. Amén. Así que no venga, ay, no, este gobernante cómo me salió, cómo me equivoqué, porque no buscaste a Dios. ¿Mm? Y ese voto marcó a Colombia. Eso que tú hiciste trajo mal y perjuicio a Colombia. O trajo beneficio a Colombia. Cuando yo lo hago bajo la voluntad de Dios, siempre, siempre va a traer bendición y beneficio para mí y para mi nación Colombia. Yo soy cristiano, pero también soy patriota. Amén. Soy colombiano y necesito orar por mi nación y anhelo que Colombia esté bien. Que en Colombia no haya hechicería ni brujería. Que Colombia no sea gobernada por el diablo, por el mal. Porque hay unos gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la palabra de Dios. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo se encargan de tomar toda autoridad para gobernar, pero solo con maldad, y hacer que la maldad se multiplique. Cuando en un gobierno la maldad se multiplica y justifiques al impío y condena al justo, es un gobierno nocivo, malo, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, donde el pueblo no quiso buscar a Dios y se dejó llevar por sus emociones. Amén. Y por eso ahora están gimiendo, como ahora Colombia. Necesitamos es que Colombia se alegre y no que gima por la maldad, por la violencia, por la inseguridad, por las desviaciones sexuales. Amén. Por la corrupción tan terrible. Necesitamos buscar a Dios, ¿no creen ustedes? Y necesitamos orar por nuestra nación. Todos los santos días. No es solo por hoy. Es por todos los días. Todos los santos días vamos a orar por Colombia y por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría y los guíe a hacer el bien y no lo malo. Amén. Pero, ¿quién eligió eso? Puede ser una elección basada hacia lo malo o una elección hacia el bien. Si yo elijo hacia el bien, es porque busco a Dios y hago su voluntad. Y si no, Dios permite que gobierne el mal para corregir al pueblo por no buscarlo. Para corregir a la nación que no quiso buscar a Dios y que lo desechó. Y se basó fue en su prudencia y no buscó al Señor, al Creador, al Dueño, al Rey, al que está sentado en el trono, gobernando todo, al soberano de las naciones. Amén. Y Dios te dirá, no me vengas a gemir ahorita porque tú no me buscaste. Amén. Mire lo que va a hacer tu rey. Y mire lo que sucedió en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Lo que sucedió cuando el pueblo no quiso obedecer a Dios, sino seguir sus propias inclinaciones, sus propios caminos. Todo el Primera de Samuel, capítulo 8, lo vamos a leer.
Son solo 22 versículos. Aquí vamos a ver cómo el que estaba gobernando en Israel era el profeta Samuel, porque Dios quería gobernar a través de sus siervos los profetas y de sus siervos los sacerdotes. El gobierno era de Dios. Así, y así debería haberse mantenido. Pero el pueblo dijo, no queremos que nos gobierne Samuel, queremos que nos gobierne un rey como todas las naciones. ¿Y qué sucedió? Vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 8. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Mírelo, tremendo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les traerá el rey, cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará de vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y que siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió al oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada una a vuestra ciudad. Tremenda esta reflexión bíblica que aquí nos deja. ¿Qué es lo que sucede? El que quiere gobernar en una nación, ¿quién es? Dios. Y Dios no me va a obligar a que sea Él el que gobierne, sino que nosotros elegimos si gobierna Dios o gobierna un rey. ¿Y cuántos elegimos que gobierne Dios? Y cuando el pueblo elige, entonces dijo: bueno, entonces ustedes quieren un rey, listo, les voy a dar un rey, pero miren los que le va a hacer ese rey. Les va a quitar lo mejor de todos con impuestos. Y cada vez les va a meter más impuestos. Cada vez van a subir más impuestos. Y lo que no tenía impuestos se les va a meter. ¿Será que eso se ve? ¿Ustedes qué creen?
Les quitará lo mejor de sus tierras, le quitará lo mejor de todo. Y más si sube un gobierno que es comunista, socialista. Va a quitarte la que tiene 4 o 5 casas, le va a quitar, si tiene 5, le va a quitar 4 y solo va a quedar una. Los van a despropiar. Amén. Ese es lo que va a hacer tu rey. El que no va conforme a la voluntad de Dios. Y me clamaréis en aquel día por vuestro rey que ustedes eligieron. Uy, pero tranquilo, Señor, no se enojen. Ustedes lo eligieron. No me buscaron a mí, me rechazaron, fue a mí. A Samuel le dijo Dios, no te rechazaron a ti, me rechazaron, fue a mí. Amén. Y es lo que Dios quiere, que todos busquemos a Dios, que seamos entendidos en la voluntad de Dios y todos, colombianos, votemos por lo que Dios nos diga. Amén. Para que sea su voluntad, para que reine es el bien, para que reine es Dios y no la maldad en nuestra nación. Amén. No votemos por votar, votemos a conciencia, votemos con entendimiento. Pidámosle a Dios que nos guíe. Él sí sabrá guiarnos y hacernos entender las cosas. Y cuando Dios nos hace entender, dirá el Señor, como él eligió a un rey, y fue el rey Saúl, e hizo lo malo, eso mejor dicho, la embarró el rey Saúl. Pero después Dios dijo, ahora me voy a escoger un rey que sea conforme a mi corazón. Fue el rey David. Y este rey sí hizo lo correcto. Amén. Asimismo, una persona puede estar muy mal y otra persona estar bien. ¿A cuál elijo? ¿A cuál es tu voluntad, Señor? Dios dice, el que defiende la familia, que va conforme al modelo original mío, a ese seguirá. Mira su fruto, el fruto de esa persona. Porque Dios dice, no te dejes engañar de falsos maestros, profetas y de nadie, porque por sus frutos los conoceréis. Mira su hogar cómo está. Una persona que pretende un cargo político, un cargo gubernamental, divorciado, separado, en desviaciones sexuales, con una y con otra, que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar nuestra nación? Miremos, Dios nos da señales. Amén. No te dejes engañar, no te dejes convencer de las mentiras del mal, sino dejemos que Dios nos guíe y nos enseñe a hacer su voluntad. Amén. Por eso, cuando nosotros ya somos entendidos en la voluntad de Dios, vamos a orar por Colombia y vamos a orar a decirle, Señor, mi voto es especial, mi voto es trascendental, mi voto es muy importante y mi voto va a ser conforme a tu voluntad. Y cuando yo ya estoy decidido a hacer la voluntad de Dios y busco a Dios y oro por mi nación, Colombia, entonces Dios lo que va a hacer es a esa persona entendida, lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 nos dice así la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga, Dios va a producir en mí, va a poner en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. No porque me está obligando, sino porque yo lo busqué y quiero hacer su voluntad. Entonces Dios va a poner el hacer y el querer en mí por su buena voluntad. Amén. Y entonces, ¿será que Dios nos va a poner el querer y el hacer a todos lo mismo? Por supuesto. Por supuesto que nos va a poner a todos lo mismo. Y cuando hay división, cuando hay uno y una cosa y otra, hay división. Y un pueblo dividido no va a prosperar. Y Dios dice, hagan mi voluntad para que yo los bendiga. Hagan mi voluntad para que yo reine y gobierne sobre ustedes. Para que sea el bien y yo los pueda proteger y yo los pueda defender. Amén. Porque el mal no prevalecerá. Cuando se levante el justo, va a castigar al malo. No va a haber impunidad más, sino que va
a ser corregido de verdad el que hace lo malo, y aquel que quiera hacer lo malo ya va a tener que pensarlo varias veces, porque hay alguien que está gobernando, Dios, a través de un rey que fue elegido bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, importantísimo que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Él puso el querer y el hacer en mí por su buena voluntad. No fueron mis emociones, fue Dios el que puso el querer y el hacer. Amén. Y cuando lo hizo, pues Dios dice en el Salmo 33:12, y con esto ya estamos culminando, y ahorita vamos a hacer al final una oración por Colombia. Salmo 33:12. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Diga, muy felices, muy dichosos, eso quiere decir bienaventurados, el pueblo, la nación que busca a Dios, que teme a Dios, que está con Dios. Amén. Que eligió un gobernante conforme a su voluntad. O sea, quiere decir que se alegra el pueblo. Va a haber felicidad en Colombia y va a haber, pero una genuina felicidad, una genuina protección y bendición para nuestra nación. Amén. Si nosotros entendiéramos todo eso desde antes, ¿no? Hasta cuando yo conocí a Dios fue que entendí todo esto. Porque hasta eso, ¿para qué votar? Eso yo ni voto. Pero dice, no, espere, ven y yo te guío. No me interesaba antes como Colombia, pero ahora con Cristo sí me interesa Colombia y ruego por Colombia para que Colombia sea libre de todo lo que el diablo ha querido meter en nuestra nación. Y hoy es un día donde va a triunfar la luz sobre las tinieblas. Hoy es un día donde el diablo va a ser pisoteado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la decisión de colombianos que buscaron a Dios y hicieron su voluntad. Y cuando la hicimos, se pisoteó al enemigo. Cada vez, por cada voto, va pisoteada al diablo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Qué bendición, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos seguros y firmes con Dios? Amén. Yo quiero que mi Colombia esté bien. No quiero estar diciéndome largo de Colombia porque, sino quiero decir, qué bendición es vivir en Colombia. Qué bonito, mire qué seguridad hay en Colombia. Mire cómo la maldad se ha ido. Qué bueno es vivir en Colombia. Amén. Entonces, eso es lo que queremos todos, ¿no? Es lo que anhelamos que nuestra nación Colombia sea así. Porque estamos en la actualidad en un momento muy crítico y difícil de nuestra nación Colombia, en la cual necesita que gobierne Dios, que gobierne nuestro Padre Celestial. Que sea Él el que realmente traiga la bendición a Colombia. Amén. Entonces los invito a todos a que oremos por Colombia. Y los que ya votaron, qué bendición. Los que no han votado y los que votaron conforme a la voluntad de Dios, digan amén. Yo voté conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me guiaste, Señor. Gracias. Les vamos a orar. Padre bendito, aquí estamos unidos porque tu palabra dice que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio. Y que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, solo dos de nosotros, nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que te pidamos, tú nos la concedes. Y hoy te rogamos por Colombia, nuestra nación. Es nuestra patria, aquí nacimos, somos colombianos, somos del cielo, pero también nacimos aquí en Colombia. Así que rogamos por nuestra nación Colombia.
Te pedimos a ti, Señor, que eres el único que puede transformar a Colombia. Eres el único que puede proteger y bendecir a nuestra nación. Por eso te pedimos a ti, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, porque nos duele Colombia, nos duele verla como está. Por eso te suplicamos que haya un cambio de bendición para Colombia. Que el gobernante que venga, Señor, sea justo y traiga alegría a nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y guíanos a todos los colombianos que todavía no han votado, para que tú pongas el querer y el hacer en cada uno y lo haga conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Ayúdanos, guíanos, Señor, para que el mal no siga triunfando, sino que triunfe es el bien y gobiernes tú sobre Colombia, Señor. Gracias, Colombia. Amamos a Colombia. Bendecimos a Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos sentimos orgullosos de ser colombianos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. También bendecimos a Israel y a Jerusalén en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos pides que también oremos por Israel y por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Así que también te pedimos por Israel y Jerusalén, porque el que bendiga a Israel y a Jerusalén, la bendición de Dios también estará sobre él. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo. Te pedimos también que perdones a Colombia, que perdones sus maldades, sus iniquidades, a sus gobernantes, perdona, Señor, y ayúdanos a cambiar eso en el nombre de Cristo Jesús. Sin violencia, sino que eres tú el que pones y quitas, Señor. Eres tú, Señor. Tú reinas, así que ayúdanos, Señor, a que seas tú el que de aquí en adelante gobierne a Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.